Buenas tardes. Felicidades al doctor Galarreta por la extraordinaria organización del Congreso. Las queratitis en los niños tienen una serie de particularidades que lo diferencian de los adultos, como es la existencia de una respuesta inflamatoria muy severa que generan leucomas y no debemos olvidar el riesgo de ambliopía. En cuanto a los factores de crecimiento, así como en los adultos, el factor de crecimiento más importante, lo hemos dicho esta mañana, es el uso de lentes de contacto. En los niños, clásicamente, son los traumatismos. Dependiendo un poco de los artículos que revisemos, serán unas causas u otras, enfermedades de superficie en el grupo de Canadá, si estamos en un hospital pediátrico, enfermedades sistémicas, pero estamos asistiendo también a un repunte de la lente de contacto como causa de queratitis infecciosa en los niños y en concreto con la orto-K. En cuanto a la etiología patogénica, los gram positivos son los gérmenes más frecuentes y a la cabeza el estafilococo coagulasa negativo. En cuanto a gram negativos, las series donde es más frecuente este germen es la Pseudomonas aeruginosa. Los estreptococos no pneumoniae son más prevalentes en niños menores de 3 años y en caso de neumococos, estos no dependen de la edad. Volviendo a lo de la queratitis asociada a orto-K, que ya nos lo ha comentado el doctor Montero esta mañana, sabemos que hay una incidencia en aumento. Y esto, por ejemplo, en poblaciones que hay gente muy miope, por ejemplo, los asiáticos, en este grupo de Taiwán se ha visto que ha aumentado la prevalencia en portadores de lentes de contacto, pues veis que del 98 al 2002 y después del 2002 al 2012 cómo aumentó la prevalencia y en concreto aumentó a expensas del uso de orto-K. Entonces, esto es importante porque nosotros cada vez estamos utilizando más orto-K en nuestros niños. Siguiendo con esto, aquí tenéis una revisión del 2017 donde veis cómo hay series de casos de queratitis microbianas por orto-K. Y ahí veis que la población, muchos son menores de 15 años, con lo cual esto está siendo frecuente en la población pediátrica. En cuanto a los gérmenes con que se relacionan estas infecciones, fundamentalmente son acantamoeba, gérmenes gram negativos, infecciones combinadas y estafilococo coagulasa negativos. El diagnóstico ya veremos que lo que nos lo va a dar realmente es un raspado corneal, pero en los niños es difícil hacer raspados corneal. Por eso es muy importante antes hacer un diagnóstico diferencial con otras causas de infiltrados inflamatorios en los niños. Y fundamentalmente con lo que hay que contar siempre es con la blefaroqueratoconjuntivitis, que es muy prevalente en nuestro medio, aunque en otras poblaciones como asiáticas lo es más. Hay que hacer un diagnóstico diferencial también con virus herpes y otras causas. Entonces, como hablábamos del raspado corneal, a veces, bueno, lo que he encontrado descrito en la literatura, a veces la sensibilidad en los niños no es más de un 47%. Y esto es porque es difícil hacer raspados corneales en la población pediátrica. Por eso, siempre hay que explorarles muy bien. Hay que ponerles un bléfaro y si el niño no colabora, lo cual suele ser en menores de 3 años, pues habrá que dormirles y tomar el raspado bajo anestesia o sedación. En cuanto al tratamiento, es exactamente igual que el tratamiento en el adulto. Tenemos que cubrir el germen más frecuente, que es el estafi gram positivo, y entonces, bueno, hay varias alternativas, no hay un consenso. Podemos utilizar las fluorquinolonas. Las fluorquinolonas de 4ª generación van a cubrir los gram positivos, con lo cual es una buena elección. No son tan queratotóxicas y la repitalización va a ser más rápida. Si vemos que es un infiltrado central, muy supurativo, pues recurriremos a los reforzados. Si el niño no colabora, en estos casos pues habrá que utilizar inyecciones subconjuntivales del fármaco. En cuanto a la otra queratitis que también es prevalente en nuestro medio, son las queratitis virales por virus herpes. Entonces, aquí quiero resaltar también el patrón inflamatorio, que es muy importante, que hasta un 30% de los casos no lo diagnosticamos, pues porque pensamos que son flicténulas, que son blefaroqueratoconjuntivitis, y en este sentido, súper importante hacer raspados corneales con cultivo o con PCR de familia de herpes. Las complicaciones, hasta un 80% de los casos, las series describen cicatrices, leucomas y la ambliopía, como hemos dicho. En cuanto a las formas clínicas, así como la queratitis epitelial es la forma más frecuente en el adulto, ya nos han contado, en los niños la forma más frecuente son las blefaroconjuntivitis y las formas estromales. Lo han comentado antes, en los niños hasta un 25% de los casos pueden ser bilaterales, sobre todo en niños atópicos o inmunodeprimidos.
Y las recurrencias son mucho más frecuentes que en los adultos. Adultos a 18 meses un 15%, un 18%, en los niños hasta un 50% de los casos. En cuanto al tratamiento, bueno, parecido al adulto, lo único que hay que saber que el gel de Pirgan o de Ganciclovir en ficha técnica no está autorizado para niños, con lo cual solamente disponemos de la pomada de aciclovir, que en las formas estromales hay que utilizar corticoide tópico y que con lo frecuentes que son las recidivas es muy importante mantener la antibioterapia, el antiviral oral en los niños. Decir que muchos niños son intolerantes a la lactosa y el aciclovir lleva carboximetilcelulosa y lactosa. Por tanto, hay que dar en estos niños vía oral lactasa. En cuanto a valaciclovir y fanciclovir, no existen datos de uso para esta indicación en los niños. Y en cuanto a la dosis, ahí tienen las dosis, y a partir de los 6 años, la dosis profiláctica es exactamente igual que las dosis de los adultos. Brevemente, hablar un poquito de la queratoplastia pediátrica posqueratitis. En los niños, la supervivencia de una queratoplastia va a ser exactamente igual que la que realicemos en un adulto, pero aquí hay que tener en cuenta que son edad dependiente, ¿vale? El resultado visual hay que tener en cuenta que en estos niños puede haber ambliopía, además. La técnica, por supuesto, DALC. Si no queremos arriesgar, técnicas predesteméticas. Y, por supuesto, si es un virus, siempre hacer una profilaxis con antivirales vía oral. Aún así, ahí tienen una serie de 11 casos de queratitis infecciosas donde se realiza un DALC por herpes y con 3 recidivas de 6 casos. Y nada más, estas son las conclusiones del trabajo. Muchas gracias.